La última vez nos quedamos con Jonathan Edwards. Muchos de ustedes estuvieron aquí hace 2 semanas, justo antes de Pascua, y hablábamos de cómo Edwards compartía en muchos aspectos la visión de los otros puritanos. Él es el más grande, el último, el genio del puritanismo, considerado universalmente como el pensador puritano más brillante, un teólogo como ellos los llamaban, y realmente el último de ellos a mediados del siglo XVIII aquí en Estados Unidos. Jonathan Edwards nos ofrece la expresión más poderosa y completa de lo que se llama escatología puritana. Esta no es una visión exclusivamente suya. Sin embargo, él es quien la lleva a su máxima expresión. Se puede encontrar en el puritanismo inglés 100 años antes y ciertamente se encuentra casi universalmente entre los puritanos estadounidenses. Pero Edwards es quien le da su tratamiento más sólido. Les mencioné hace un par de semanas que Juan Calvino escribió un comentario sobre prácticamente toda la Biblia. Solo hubo 2 o 3 libros que no entraron en la lista, uno de los cuales fue Apocalipsis. Lamentablemente Juan Calvino nunca escribió un comentario sobre el libro de Apocalipsis. Cuando se le preguntó al respecto, simplemente observó que el terreno era demasiado sagrado para pisarlo. Y la gente ha especulado sobre lo que quiso decir exactamente con eso. Podemos reconstruir lo que probablemente era su punto de vista, y la teoría más probable es que compartía la opinión de Agustín de que el Apocalipsis describe básicamente eventos del primer siglo. Pero no puedo afirmarlo con gran seguridad porque él mismo dijo muy poco sobre el Apocalipsis. Pero esa es probablemente la visión más aceptada de lo que dijo. Lo interesante de Edwards es que no escribió un comentario sobre ningún libro de la Biblia excepto Apocalipsis. Así que él compensó la diferencia aquí y es considerado una de sus mejores obras. Perry Miller, cuyo nombre quizás reconozcan, fue el gran profesor de literatura inglesa en la Universidad de Harvard a mediados del siglo XX y es probablemente el genio brillante que redescubrió a los puritanos. La reputación pública de los puritanos había caído en desgracia. La gente los consideraba personas amargadas y sombrías que siempre vestían de oscuro y los confundían mucho con otros, pero eso no era para nada cierto. Perry Miller recuperó una memoria mucho más precisa de ellos. Que yo sepa, él no era cristiano, simplemente estaba fascinado con su genialidad. Se interesó especialmente en Jonathan Edwards, a quien llamó el mayor artista del Apocalipsis. Edwards desarrolló lo que comúnmente se llama una escatología postmilenial y es en este punto que los puritanos ofrecen algo distinto en comparación con las otras perspectivas que hemos analizado hasta ahora. Hablaré sobre el postmilenialismo y lo que significa a medida que avancemos, pero quiero darles el título, porque es uno de esos títulos puritanos típicos. Tiene casi la misma extensión que el libro mismo, ¿saben? El título puritano de Edwards, que desarrollaba su visión del Apocalipsis, se titulaba Un humilde intento de promover un acuerdo explícito y una unión visible del pueblo de Dios en oración extraordinaria por el avivamiento de la religión y el avance del reino de Cristo en la tierra. Pegadizo, ¿verdad? Normalmente se le conoce solo como el humilde intento y fue una obra maestra. Es un tratado sobre el Apocalipsis, pero en él desarrolla este esquema escatológico que comúnmente se llama postmilenialismo. La esencia básica del asunto se reduce simplemente a esto, que llegará un momento, según Edwards, de éxito arrollador para la iglesia y para el evangelio en el mundo. Dudo en usar este término, pero creo que les transmitirá la idea de inmediato, una especie de, entre comillas, edad de oro de la iglesia y el evangelio. El término edad de oro tiene sus matices, así que no me entusiasma, pero lo usaré solo para darles la idea, algo que aún está por venir, hacia la cual nos dirigimos, pero aún no hemos llegado. Esa era la visión de Edwards, esa era la visión puritana general, ya ven, remontándose hasta Inglaterra, ciertamente en las colonias. Edwards dijo, cito, aunque nunca habrá en este mundo una pureza total, es evidente que llegará un tiempo de mucha mayor pureza en la iglesia. Edwards también afirmó, y este es el punto crítico, que este tiempo de una especie de ascenso y dominio de la iglesia y del evangelio de Cristo en el mundo llegaría mediante el uso de medios.
Ahora, cuando uso el término medios, lo que quiero decir con eso y lo que él quería decir es que vendrá mediante los esfuerzos y labores ordinarios de los seres humanos, trabajando con los dones y habilidades que tienen a su disposición y aún así haciéndolo con el propósito de servir a Cristo. Este periodo milenario, esta edad de oro, no vendría por algún tipo de cataclismo externo, algún tipo de gran irrupción desde afuera. Será el producto normal de cristianos trabajando, usando los medios que tienen a su disposición. Cosas como la oración, cosas como la labor misionera, la capacitación, el financiamiento y el envío de seres humanos para participar en labores misioneras y actividades relacionadas. Un estudioso de Edwards escribió un libro titulado La escatología de Jonathan Edwards. Su nombre es el doctor Colesworth. Él dice esto, cito, aquí Jonathan Edwards es el vínculo entre los esfuerzos misioneros puritanos anteriores y la nueva visión mundial protestante que vio el comienzo del movimiento misionero moderno en la persona de William Carey. Toda la tierra debía, cito, ser llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar, y Edwards creía que esta profecía bíblica estaba cerca de cumplirse. Edwards sí creía eso. Él creía que la reforma, el movimiento puritano y otras cosas que sucedían en el mundo en el que vivía eran el presagio del esperado comienzo de esta gran época en la que el evangelio simplemente saturaría al mundo. La referencia aquí a William Carey es importante. Muchos de ustedes estuvieron en la clase que impartí hace aproximadamente un año por estas fechas. Analizamos el esfuerzo misionero moderno en una serie sobre historia de la iglesia. Algunos de ustedes lo recordarán. El hombre comúnmente llamado el padre del esfuerzo misionero moderno, quien vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, poco después de que Edwards muriera, fue William Carey. William Carey era inglés. Era zapatero, pero de algún modo le fascinaba la idea de que la labor misionera llevara el evangelio al mundo y que vastas poblaciones aquí y allá por todo el mundo se volvieran a Cristo como resultado de que los misioneros fueran y les dieran las buenas nuevas de Cristo. Pero solo era un zapatero, no era un erudito, ni siquiera se había graduado de un seminario. Para cuando murió, era considerado uno de los lingüistas más grandes de la historia mundial. Pero en ese entonces tenía poco más de 20 años. Solo un hombre con esta pasión. Tenía en la pared de su taller, literalmente remendados, pequeños trozos de cuero que formaban un mapa mundial que representaba los principales centros de población del mundo. ¿Cuántas personas viven en China? ¿Cuántas personas viven en la India? ¿Cuántas personas viven en África? Y así sucesivamente. Y cada vez que entrabas para que arreglara tus zapatos, te llevaba hasta ese mapa y te mostraba todo lo que llenaba su corazón de ilusión. Finalmente, un día reunió el valor suficiente para ir a su iglesia. Él formaba parte del movimiento inconformista en Inglaterra en aquel entonces. Era una iglesia bautista y se presentó ante la junta de ancianos. Viejos, ya saben, como algunos de nosotros aquí, con muchas canas, tipos anticuados. Si saben a lo que me refiero. Él se levanta como un joven advenedizo y les da un discurso. Hombres, debemos prepararnos, financiar y enviar misioneros para llevar el evangelio al mundo. Y habló con pasión. Cuando terminó, uno de los hombres mayores sentado a la mesa le dijo estas palabras: joven, siéntese. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, puede hacerlo y no necesita ninguna ayuda suya ni mía. Esa es más o menos la actitud en aquel entonces. Ahora digo esto con mucha cautela, espero que no me malinterpreten. Era una especie de calvinismo distorsionado que estaba en la mente de estos bautistas reformados allí en Inglaterra, y debo decir que no eran solo ellos. Calvino nunca habría respaldado, nunca habría hecho tal declaración, así que no lo culpen por esto. Pero existía una idea que básicamente se había infiltrado en el pensamiento de estas personas que vinieron después, diciendo: Dios es soberano, Dios puede hacer lo que quiera. Él puede salvar a quien quiera, cuando quiera, donde quiera, y puede hacerlo sin nuestra ayuda. Ustedes podrían preguntar: ¿y qué hacen ellos con la gran comisión? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Su respuesta era: eso fue lo que Jesús les dijo a los apóstoles originales, no nos lo dijo a nosotros.
Así que hicieron ese trabajo, pero eso no es nuestra responsabilidad. Bueno, William Carey, diría que ese fue probablemente el momento que despertó su imaginación y realmente lo aceleró todo. Y se sentó y durante unos 4 años trabajó en un libro que ha llegado a ser considerado como uno de los más influyentes en la historia del movimiento cristiano, titulado Una investigación sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Ahora bien, él era tan calvinista como Calvino, créanme, pero también había leído mucho a Edwards. Y una de las cosas interesantes sobre William Carey, que él reconoce franca y repetidamente, es que adoptó por completo la visión de Edwards de un día venidero en el que el Evangelio cubriría el mundo. El conocimiento de Dios cubriría la tierra como las aguas cubren el mar. Él creía eso y creía que eso era lo que Dios lo llamaba a él y a otros a hacer. También quedó impresionado y conmovido por otra obra de Edwards, no la única, pero sí otra obra de Edwards que fue muy influyente, la cual era una biografía de David Brainerd. David Brainerd, quizás sepan, fue un joven misionero para los nativos americanos aquí en los Estados Unidos. Murió a los 29 años de tuberculosis. Pasó su vida trabajando, en realidad sin mucho éxito, hasta el final, entre tribus nativas aquí en América. Murió en la casa de Jonathan Edwards. Él le entregó a Edwards sus diarios y con el permiso de Brainerd, Edwards publicó esos diarios con comentarios que se convirtieron en la biografía de Brainerd y que también se volvieron un poderoso argumento a favor de este esfuerzo por enviar misioneros a quienes nunca han oído hablar de Cristo. Esos fueron probablemente los elementos formativos más influyentes. Influencias en la vida de William Carey que lo encaminaron en esta dirección. Quizás sepa que a William Carey se le llama comúnmente el padre del esfuerzo misionero moderno. Fue a la India, pasó su vida allí y se hizo mundialmente famoso. Tradujo la Biblia a unos 40 idiomas y dialectos diferentes en la India. Era un genio en ese sentido. Poco después de él, David Livingstone fue a África. Poco después, Hudson Taylor fue a China. Cientos y miles siguieron sus pasos y toda la idea misionera que hoy damos por sentada comenzó realmente a principios del siglo XIX como resultado de que William Carey fuera conmovido por la escatología postmilenial de Jonathan Edwards. Así que independientemente de lo que piense del postmilenialismo, al menos reconozca que tuvo un impacto increíble, casi incalculable en la historia de Occidente, sin duda, y eventualmente también en la de Oriente. Y por esa razón creo que valió la pena dedicarle tiempo y atención para analizarlo un poco. Mencionaré esto de paso. Esta idea puritana, tal como la encontramos en Edwards y otros, también quedó profundamente escrita en el ADN de la autoimagen estadounidense temprana. Así que gran parte de lo que nosotros, especialmente los estadounidenses mayores, recordamos, no creo que los jóvenes realmente lo sepan muy bien, pero algunos de ustedes que son de mi generación o mayores sabrán que parte de la esencia misma de lo que significa ser distintivamente estadounidense era una especie de profundo espíritu de optimismo. Cuando John Winthrop predicó ese sermón, Una ciudad sobre una colina, estaba predicando un sermón escatológico. Estados Unidos había sido creado por el Dios soberano para ayudar a abrir el capítulo de un nuevo día. Y esta es una ciudad sobre una colina que será un faro de luz para el mundo. Era parte de ese plan que los puritanos habían desarrollado, ya ven, y era parte de lo que creían y quedó grabado en el corazón mismo de lo que significaba ser estadounidense. Éramos los optimistas del mundo. Pensábamos que las cosas mejorarían, creíamos que mediante el trabajo duro y esa ética laboral puritana, junto al ingenio yanqui, podíamos mejorar las cosas. Parte de ello era una convicción teológica, no solo pragmatismo, sino teología. Por eso Edwards y los puritanos tuvieron un gran impacto en este momento de la historia. Así que esta escatología, creo, merece nuestra consideración, aunque solo sea porque tuvo ese tipo de efecto. Bien, ¿qué dijo Edwards? Él dijo que habría un período extendido de dominio del Evangelio. Él, en este humilde intento, estas son pequeñas citas aquí, esperaba lo que llamó un futuro glorioso avance de la iglesia.
Pasó esto en parte en el libro de Apocalipsis, pero también sustancialmente en un buen número de textos del Antiguo Testamento, Isaías, Zacarías y otros textos que también utilizó como parte de su argumento para esta visión en particular. En el capítulo 8 de Zacarías, por ejemplo, señaló que nunca había ocurrido en la historia hasta la fecha que, cito, muchos pueblos y naciones fuertes vinieron a buscar al Dios verdadero. Ciertamente nunca ocurrió antes de la venida del Mesías, y él no creía que desde entonces hubiera sucedido de la manera que realmente describiendo el tipo de descripción que encontraríamos allí en Zacarías y en otros lugares. Dijo que nunca había visto un tiempo en que la multitud de todas las naciones, cito, se asieran de las faldas de los judíos. Ese es un término usado en Zacarías 8. Por supuesto, Edwards creía que los verdaderos judíos en el mundo, la verdadera descendencia de Abraham, eran aquellos que tenían fe en Cristo, como dice el mismo Nuevo Testamento. Así que no tuvo problema en ver eso como una descripción de lo que podría ocurrir en la historia cristiana. Él vio en la profecía de Zacarías, cito, el Espíritu de Dios tiene sin duda respeto a cosas mucho mayores que el regreso de más cautivos de Caldea, que es la forma en que algunas personas habían visto el cumplimiento de esas profecías en el Antiguo Testamento. Él creía que llegaría un tiempo en que cada nación abrazaría la fe cristiana, no cada persona en esas naciones. Él no enseñaba eso, sino que básicamente cada nación del mundo estaría dominada por y realmente comprometida con una perspectiva cristiana en general, y habría muchos creyentes cristianos en cada una de ellas. Él dijo, cito, llegará un tiempo en el que, cito, no quedará ni una sola nación en el mundo que no abrace la verdadera religión. Isaías capítulo 60, versículo 12. Sin duda demuestra que la nación y el reino que no sirvan a Dios perecerán. La idolatría pagana será destruida, como aparece en Jeremías 10, 11, mientras esta tierra y estos cielos permanezcan. Parte de lo que Edwards dice es que esto ocurre en el curso normal de la historia, sin cataclismos externos. Es Dios obrando a través de su pueblo en la historia para lograr estos grandes objetivos. Dijo, curiosamente, y puso bastante énfasis en esto, que este tiempo de un reconocimiento generalizado del Evangelio incluiría especialmente al pueblo judío. Respecto al tiempo desde Cristo, su preservación como nación distinta ha sido notable. Eso es algo bastante extraordinario, sea usted un creyente cristiano o no. Creo que cualquier persona familiarizada con la historia tiene que estar impresionada de que sigamos teniendo un pueblo judío distinto en el mundo hasta el día de hoy. Doctor, John Sonnenland, a quien muchos de ustedes conocen desde hace años, me dio una cinta de casete, así de hace tiempo fue esto, probablemente hace 20 años, y el título de esta cinta era ¿Alguna vez conociste a un hitita? Y el orador de la cinta, no recuerdo quién era, pero fue muy conmovedor y bastante gracioso en su momento. Habló de todos estos antiguos grupos semitas, o grupos antiguos en realidad, la mayoría de ellos semitas, que la gente daba por sentado, los moabitas, los amonitas, los hititas, los fereceos, ya saben, todos estos diversos grupos. Y dijo, y planteó la pregunta, ya sabe, ¿cuándo fue la última vez que estrechaste la mano de un hitita? ¿Alguna vez te atendió un amorreo en un restaurante? Pero dijo, cada uno de nosotros ha tenido tratos con un israelita. De alguna manera, de todos los grupos antiguos, ellos simplemente siguen ahí. La opinión de Edwards era que Dios, en su providencia, de hecho, a pesar de las persecuciones, los pogromos, todo el abuso y el maltrato indescriptible, por supuesto, Edwards ni siquiera sabía sobre el siglo XX, pero ya había visto suficiente para decir que la única razón por la que este pueblo ha sobrevivido a tan horrendo abuso en la historia es porque Dios, en su soberanía, los ha preservado para que algún día, como tributo a Cristo, ellos también vengan y lo reconozcan como el Rey Jesús. Y así Edwards realmente argumenta eso con cierto grado de potencia. Él dice que por el momento, sin embargo, antes de que llegue este tiempo, estamos en un periodo de tribulación. Él dice, cito, mientras la calamidad que Roma trajo sobre la nación judía continúa todo este tiempo, así también la iglesia cristiana durante todo este tiempo se mantiene en un estado de tribulación y opresión. Dijo, eso no termina hasta que el reinado del anticristo termine. Él creía que la iglesia había sido tomada por fuerzas malévolas. Ya hemos hablado de eso, que estaban quemando gente en la hoguera, que participaban en todo tipo de abusos horribles y demás.
Miles y miles de personas estaban siendo ejecutadas en nombre de Cristo, ya ve. Y Edwards pensaba que todo eso significaba una tribulación, un tiempo de tribulación para la iglesia. Y él creía que eso continuaría realmente hasta el momento en que Dios abriera las puertas para que se hiciera realidad la potencia del Evangelio. Y él esperaba, por supuesto, estar muy cerca de ese tiempo. Él creía que habría un conflicto culminante justo antes de que comenzara esta era. Dijo, cito, antes del amanecer de esta gran era, los reyes de la tierra y el mundo entero son representados como reunidos. Esto es Apocalipsis 16 y es el contexto donde se menciona la batalla de Armagedón. Así que ahí es donde Edwards situaría esto. Él dice, entonces el séptimo ángel derrama su copa y el reino de Satanás es derrocado. Dice, Cristo cabalga, el jinete del caballo blanco, una espada de doble filo saliendo de su boca. Ya ven, esa es la palabra de Dios y la potencia de la palabra de Dios, viva, poderosa, más cortante que una espada de dos filos. Cristo cabalga hacia la misma gran batalla como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19. Satanás, dice, es encerrado en el infierno, al menos por una temporada. En esta batalla, Cristo y su iglesia obtendrán una victoria completa y total sobre sus enemigos mediante su palabra y su espíritu. Esta victoria no se logra con bazucas, con bombas, con granadas de mano, ni con otros armamentos. Esta es un armamento mucho más poderoso y mucho más potente, empuñado por el Rey Jesús. Es el poder de su palabra y el poder de su espíritu. La séptima trompeta continúa, sonará y la séptima copa será derramada y el reino visible de Satanás sobre la tierra será destruido. Las herejías, dice, las infidelidades, la superstición serán abolidas. El reino del anticristo y del Islam será derrocado. El velo que ciega los ojos de los judíos será retirado. El paganismo será destruido y todos los confines de la tierra mirarán a Cristo y serán salvos. El diablo será encerrado en el infierno. Habrá una gran resurrección espiritual de la iglesia, que es la resurrección aludida en el capítulo 20, según Edwards, y juicios sobre todos los enemigos de Dios. Finalmente concluye esta pequeña sección. Ahora la iglesia olvidará su dolor. Miren qué alegres alabanzas se cantan a Dios en esta ocasión por la iglesia universal en el cielo y en la tierra al principio del capítulo 19 del Apocalipsis. Así, Edwards ve un tiempo de agitación que desemboca en este maravilloso y prolongado tiempo de paz bajo la influencia del Evangelio en todo el mundo. Y si pueden creerlo, él realmente pensaba que en esta era habría una iglesia unida en todo el mundo y que todas las disputas, todas las divisiones por tantos asuntos insignificantes serían dejadas de lado. Dijo que habría un amplio acuerdo en estos grandes temas de la enseñanza cristiana. Cita, será un tiempo de gran luz y conocimiento, de resolución de las dificultades en las doctrinas de la religión, haciendo lo torcido recto, lo áspero llano y la oscuridad luz ante el pueblo de Dios. Curiosamente, él creía que gran parte del liderazgo de la iglesia en esta provendría de lo que llamaríamos fuentes del tercer mundo. Él dijo, cito, se puede esperar que entonces muchos negros e indígenas sean teólogos y que se publiquen libros excelentes en África. Ahora quizás piensen que eso no es nada, pero este hombre escribía estas palabras en 1740. Tendría que buscar mucho para encontrar a alguien, a cualquiera, incluso entre los puritanos, que tuviera tal perspectiva. Estaba tan adelantado a su tiempo, que es el tipo de cosas que hizo que Perry Miller reflexionara sobre todo este ambiente puritano y cómo podríamos haber pasado por alto algunas cosas importantes sobre ellos. Un hombre que fue contemporáneo, que estaba realmente comprometido, él acepta a Jonathan Edwards por completo. Su nombre es David Smith. Trabajó durante 6 años como tutor en el Samuel Beal Theological College en Nigeria. Y escribió un libro sobre su experiencia y también la relacionó con su perspectiva edwardsiana y dijo esto, cito, a medida que nos liberamos de una mentalidad de sentido único,
En relación con la misión, reconoceremos que en el futuro las iglesias del tercer mundo desempeñarán un papel importante, quizás el más importante en la evangelización. La asombrosa profecía de Jonathan Edwards se está cumpliendo ahora mismo ante nuestros ojos. Me recuerda a una reunión de sesión hace algunos meses, quizás hace un par de años, cuando tuvimos a un maravilloso pastor y líder africano aquí, en una reunión de sesión hablándonos brevemente. John Sowers lo invitó a venir. No creo que ninguno de nosotros estuviera preparado para el poder y la fuerza de la presentación de 15 minutos que este hombre llamado Warku hizo. Él estaba llorando mientras nos hablaba y nosotros llorábamos al escucharlo hablar. Nos agradecía que hace años enviáramos misioneros a África. Estaba sentado allí sintiéndome avergonzado porque recuerdo ir al campamento de verano año tras año de niño y decir, de ninguna manera iré a África, de ninguna manera, ¿sabes? Y ahora tengo a este hombre africano negro agradeciéndome y me llegó a lo más profundo solo estar en esa conversación. Me encantaría ver a algunos de esos líderes africanos venir a Estados Unidos como evangelistas. Los necesitamos, amén. Y bueno, de todos modos, esto es lo que este individuo en particular estaba comentando. Dijo, curiosamente, Edwards, que la organización de esta iglesia mundial probablemente sería presbiteriana. ¿Entiendes la movida? Eso es aún más interesante porque, por supuesto, él era un pastor congregacional. Durante todos sus años trabajó en iglesias congregacionales, así que esto no es exactamente lo que se esperaba. Pero sin embargo, en su corazón, probablemente siempre fue más presbiteriano que congregacional. Era simplemente el estado de las cosas en la América colonial de aquel entonces. Pero él dice esto, cito, en cuanto a mi entendimiento, o mejor dicho, en cuanto a mi suscripción a la influencia de la confesión de Westminster, no habría ninguna dificultad. Y en cuanto al gobierno presbiteriano, hace mucho que perdí la fe en nuestra forma de gobierno eclesiástico, inestable, independiente y confusa en esta tierra, refiriéndose al congregacionalismo, su propia iglesia. Y dijo, y el sistema presbiteriano siempre me ha parecido el más acorde a la palabra de Dios, a la razón y a la naturaleza de las cosas. Él creía que esta época sería un tiempo de gran logro y prosperidad humana. Él creía que a medida que la influencia dominante del Evangelio llegara a las comunidades, y si pudiera expresarlo en estos términos, la gente ya no tendría que cerrar tanto sus puertas, ni gastar tanto dinero solo en protegerse contra la actividad criminal, porque todo el espíritu de la época se eleva a un nivel diferente. Saben, algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia en nuestras vidas de vivir en una comunidad donde no se nos ocurría estar siempre alerta ante el mal comportamiento, lo destructivo o lo difícil. Simplemente no lo esperábamos, simplemente no era parte de la cultura. Y Edwards realmente cree que a medida que esa influencia particular llega al mundo a través de la presencia del Evangelio, liberaría la imaginación humana hacia logros mucho mayores de los que jamás hemos visto. Él dijo, el estado espiritual general tendrá una tendencia a la salud y a la larga vida, capítulo 8 de Zacarías, y a la prosperidad temporal. Serán tales que los días de Salomón parecerán solo una imagen de aquellos días. Hay un texto interesante que él también mencionó en el capítulo 65 de Isaías, que dice que llegaría un tiempo en la historia en el que alguien que muriera a los 100 años sería considerado como alguien que murió en su juventud. ¿Ves esta idea de que habría un gran progreso en la atención médica y en todo lo que podemos lograr cuando no estamos limitados por tener que protegernos tanto? ¿Cuál era el límite de las cosas que se podrían lograr? Y por eso él hace mucho énfasis en eso. Otro estudioso de Edwards, llamado Lorraine Bettiner, cuyo nombre algunos conocen, al comentar esta parte del pensamiento de Edwards, dice lo siguiente, pero por muy maravillosa que llegue a ser esta prosperidad material, siempre seguirá siendo solo el subproducto de la prosperidad moral y espiritual que ya caracteriza en cierta medida a las naciones parcialmente cristianizadas. Es evidente que estas bendiciones no se originan en religiones paganas. ¿Qué maravillas nos esperan cuando las naciones del mundo sean cristianas, cuando el milenio sea una realidad? Así que todavía hay gente por ahí que piensa que esta es una evaluación correcta de lo que Dios está haciendo en la historia.
Y lo que sea que piensen de esto, se los dejo a su propio criterio, pero ciertamente tiene una influencia maravillosamente inspiradora, creo, para todos nosotros pensar que puede haber algo así que Dios está haciendo. Él cree que al final de este periodo habría un tiempo de gran apostasía. El capítulo 20 del Apocalipsis habla de que Satanás será liberado por un breve tiempo al final. Satanás sería liberado de la prisión por un corto tiempo, dice el texto. Saldrá, dice, a engañar a las naciones para que un vasto ejército se reúna. Edwards dice que esto insinúa que la apostasía será muy general, así que habrá una especie de último gran hurra, se podría decir, para las fuerzas del mal en el mundo antes del fin de tiempo de la historia, pero finalmente serán derrotados. Cristo mismo regresa. Edwards ciertamente creía en la segunda venida de Cristo, pero creía que sucedería después de este periodo, por lo que a esto a veces se le llama postmilenialismo. Esto que he estado describiendo, si pudiera resumirlo, al concluir aquí, en unas breves palabras, es lo que llamaría el efecto puritano. Había una especie de psicología en el puritanismo. Dejo a su criterio si consideran que son teológicamente precisos o no. En este punto solo se los estoy comunicando. Pero ciertamente hubo un efecto histórico en la forma en que los puritanos veían las cosas. Había un sentido de optimismo irreprimiblemente fuerte por un futuro brillante. Creían que era la obra de Dios en la historia. Creían que como Dios estaba actuando, este sería el resultado final, la bendición final que llegaría como consecuencia. Agustín tenía una idea muy similar. Él no tenía este tipo de área, era milenaria al final. Pero ciertamente creía en una especie de progreso del Evangelio en la historia, razón por la cual la gente salió como misioneros bajo su influencia al principio de la historia de la iglesia. Así que esta idea de que los cristianos miran hacia el futuro, contribuyendo y a veces muriendo por su fe con la esperanza de lo que Dios hará en la historia, era parte de ese efecto puritano. En segundo lugar, como señalábamos antes, los puritanos estaban comprometidos con la idea de que Dios lograría estas cosas usando medios humanos. No nos sentamos de forma pasiva a esperar a que Dios actúe. Él actúa a través de nosotros. Somos sus instrumentos. Somos sus herramientas. Él nos da dones, nos da mentes, nos da tecnología, nos da perspicacia, nos da ciencia, nos da todas estas cosas que son parte de la preocupación legítima que tenemos desde el jardín del Edén de hacer aquello que facilitará este tipo de progreso. Y finalmente, él creía, o los puritanos creían, que un subproducto profundo de esta labor significativa, usando medios humanos hacia un futuro más brillante, engendra en cada uno de nosotros un profundo sentido de bienestar personal y satisfacción. Comúnmente lo llamamos la satisfacción del deber cumplido. Bueno, tome eso y multiplíquelo por 100 y empezará a entender de qué se trataban los puritanos. Esta es la ética de trabajo puritana. Es la ética laboral que fue una parte tan dominante de la perspectiva puritana que llevó a Max Weber, quien no era cristiano, a escribir un libro con ese título. Ahora bien, algunos critican a Weber, pero él tenía razón en algo. Había algo distintivo y único en el culto de esta actitud puritana de la Reforma que creó esta creencia más o menos irreprimible de que podemos hacer mejores cosas con la ayuda de Dios en la historia. Muy bien, ese es el efecto puritano. En fin, el efecto puritano, quiero decirles, sigue dos caminos distintos. Este espíritu de optimismo. Existe lo que llamaré una especie de optimismo cristiano, una expresión cristiana que encontró se demostró a través de, como decíamos antes, el esfuerzo misionero moderno. Ciertamente la noción de lo que tradicionalmente se llamaba la América cristiana, con este tipo de perspectiva optimista, una ciudad sobre una colina, eso era parte de ello. Otra cosa sucedió y fue que este espíritu de optimismo también comenzó a aparecer en una expresión secular. Solo los estoy preparando para nuestra conversación de la próxima semana, ¿de acuerdo? Así que esto es solo un pequeño adelanto, una especie de avance, un pequeño tráiler de lo que quiero hablar la próxima semana.
Porque no solo existía esta expresión cristiana de optimismo, sino que en cierto sentido ese mismo espíritu se filtró a través de la era de la razón, la revolución industrial y la revolución científica, que en muchos aspectos fueron producto de la reforma hacia una expresión más secular, especialmente en el siglo XIX. Así que si conocen a los grandes pensadores del siglo XIX, estarán de acuerdo en que con diferencia la mayoría eran irreprimiblemente optimistas. Pero su optimismo no estaba arraigado en una fe bíblica. Su optimismo se basaba, curiosamente, en una especie de fuerza subrracional en acción. El término clave en el siglo XIX, la palabra más popular que diría que alguien haya usado, fue la palabra evolución. Hegel era un evolucionista, ya ve. No me refiero a la evolución biológica, me refiero a una especie de evolución metafísica, un idealismo dialéctico. Karl Marx, quien crea la visión marxista, tiene una visión optimista de que todo avanza hacia una especie de visión utópica. Comte, el padre del cientificismo y el positivismo, tenía este tipo de visión optimista. Darwin llevó esto a categorías biológicas. Feuerbach, por supuesto, creía en el espíritu ilimitado del corazón humano. Y no estoy mencionando a otros. Herbert Spencer, Feuerbach, tantos otros. Toda la sensación del siglo XIX era que estábamos en esta gran ola moviéndonos en una buena dirección, una dirección optimista. Creo que lo tomaron del movimiento cristiano, pero lamentablemente eliminaron los cimientos y se quedaron solo con la idea de que las cosas mejoran. Así, el siglo XIX tuvo esta visión optimista, pero secularizada. No chocó contra los arrecifes hasta principios del siglo XX. Y, por supuesto, ya saben que la Primera Guerra Mundial asestó un golpe mortal al optimismo liberal del siglo XIX. Pero incluso entonces, la gente seguía convencida de que, esta guerra que acabábamos de vivir era ¿qué? La guerra que acabaría con todas las guerras. Seguíamos siendo optimistas. Estábamos tan convencidos de que era la última guerra, que la llamamos ¿cómo? La Gran Guerra. ¿Y entonces qué pasó? Y la Segunda Guerra Mundial hizo que la primera pareciera un juego de niños en comparación. Fue entonces cuando el espíritu de optimismo murió y llegó el existencialismo, llegó el irracionalismo. Llegamos a todas las secuelas de una cultura desesperada en Europa especialmente, que quedó devastada, por supuesto, pero también en cierto grado en Estados Unidos. Pero en el siglo XIX todo era dulzura y luz. Todo estaba mejorando. Eso provocó, y los dejo con esto, eso provocó que lo que probablemente llamaríamos cristianos conservadores o evangélicos en el contexto de este optimismo secularizado comenzaran a ser muy escépticos del optimismo mismo. Y produjo otra visión más del libro de Apocalipsis decididamente pesimista. Este tiempo en el que vivimos, en el que vemos a personas seculares, fundamentalmente ateas, abogar por el optimismo, significa que la verdadera verdad cristiana debe ser pesimista. Que las cosas deben ir de mal en peor, que la vida va cuesta abajo, no cuesta arriba, y la visión puritana de un futuro esperanzador fue reemplazada por una visión de un futuro que degeneraba en el caos, del cual Cristo ciertamente debe venir pronto en algún momento y rescatarnos. Y hubo una explosión de escatologías a principios del siglo XIX, incluyendo el mormonismo, los testigos de Jehová, el dispensacionalismo, el adventismo del séptimo día y otros que adoptaron esa visión. Todos compartían una visión común de la escatología, aunque tomaron muchos caminos diferentes en otros puntos de la teología. Eso es lo que quiero tratar la próxima semana. Quiero empezar a hablar de principios del siglo XIX y cómo la visión del Apocalipsis cambió profundamente por lo que ocurría en la cultura general. Gracias. Han sido muy pacientes. He terminado. ¿Ideas, comentarios? Gracias.